Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos una vez más reuniéndonos de forma virtual. Gracias a Dios por la tecnología, por las oportunidades que nos da de hacerlo y de utilizar estos medios y estos recursos para el crecimiento del reino de Dios. Estamos contentos de tener la oportunidad de seguir compartiendo y seguir transmitiendo con cada uno de ustedes, con los que se están conectando y con los que se conectarán acerca de todo esto que hemos aprendido a lo largo de estos años en la casa de oración, en la iglesia local. Cómo el Señor ha ido pues moldeándonos, enseñándonos y también forjando o trabajando con nuestro carácter, con lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos. Así que el día de hoy quiero iniciar una sesión que se llama Intercesión Apostólica. Tiene que ver con el trabajo de liderazgo, pero también tiene que ver con el trabajo o las bases y los fundamentos que los apóstoles nos dejaron ya en la escritura. Nos han enseñado cómo guiar al pueblo, cómo dirigir a los otros, también nos han enseñado cómo eh, ponernos en la brecha en favor de los otros y cómo en un cierto sentido servir hasta el cansancio para que otros puedan crecer, para que otros puedan alcanzar la plenitud del Señor, la plenitud de Dios. Y bueno, en esta noche vamos a estar hablando acerca de eso, la intercesión apostólica. Y para manera de introducción, quiero hablarte acerca de Mateo capítulo 23. Justamente ahorita en la iglesia estamos llevando una serie de Mateo 24 y Mateo 25. Pero particularmente y obviamente el capítulo 23 está antes del 24, y es que en el capítulo 23 de Mateo el Señor Jesús está haciendo una denuncia. El Señor Jesús está haciendo un regaño y a la vez un reproche hacia los líderes y los guías espirituales del pueblo en ese entonces, en ese tiempo. Y es importante detenernos a considerar todo lo que el Señor Jesús está haciendo, porque una de nuestras labores como buenos lectores de la Biblia es leer la Escritura, entender lo que está pasando en el momento y en el tiempo histórico en el que la escritura fue plasmada, y luego traer la idea o el mensaje principal o esencial a nosotros. Eso es un trabajo que todos los que al menos compartimos la escritura debemos de hacer constantemente. Cometeríamos un error si leyéramos la Biblia en bruto y quisiéramos sacarla de su contexto e intentar aplicarla a nuestra vida. Y bueno, lo que estaba pasando es que los líderes religiosos del primer siglo, los líderes religiosos del templo, hacían muchas cosas, pero lo más grave y lo que el Señor Jesús denuncia más acerca de ellos es que ellos no entraban al reino de los cielos y tampoco dejaban entrar absolutamente a nadie. Eran esos guías ciegos que intentaban guiar a otros ciegos. Eran esos sepulcros blanqueados, es decir, estaban muertos por dentro, pero por fuera se veían muy bonitos. Era una estructura increíble, pero al final del día no servía de nada porque estaban muertos. Todas estas declaraciones del Señor Jesús hizo en contra de ellos, en contra de estos líderes, porque justamente estaban ahí, tenían una superestructura muy poderosa, pero no permitían que absolutamente nadie pudiera acceder al reino de los cielos. Al contrario, imponían cargas muy pesadas que a veces la gente no podía llevar y terminaba desanimándose en su desempeño o en su desenvolver en la fe. Hoy en día en el mundo occidental, es decir, de este lado del planeta, de nuestro lado, en el mundo occidental estamos viviendo una crisis de liderazgo espiritual terrible. Hay una crisis de liderazgo espiritual que se está viviendo en el occidente hacia acá, hacia con nosotros, que es muy, 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 muy grave. La gente quiere liderear en una plataforma, la gente quiere liderear en las cosas populares, la gente quiere moverse en el ambiente de la fiesta y del convivir y de muchas cosas,
pero hay muy pocas personas que quieran asumir la responsabilidad en el ámbito espiritual, en el ámbito del liderazgo espiritual, y que quieran ir al frente y que quieran plantarse y ponerse enfrente para sacar adelante a todo un pueblo que está en la búsqueda del Señor. Esta crisis de falta de liderazgo espiritual, creo que es mayor que nuestros problemas de aborto, que nuestros problemas de homicidio, que nuestros problemas de matrimonios LGTB, es mayor que los abusos de droga, es mayor que las inmoralidades sexuales. Yo creo que si pudiéramos postular o si tuviéramos los líderes espirituales necesarios para esta generación y para estos tiempos, el mundo y la iglesia, particularmente la iglesia, sería otra o sería distinta. Entonces nos damos cuenta o concluimos que sí, hay problemas de aborto, hay problemas de inmoralidad, hay problemas de homicidios, hay problemas de drogas, hay muchísimas situaciones que estamos viviendo hoy en día en nuestro lado del planeta, en el occidente. Pero yo creo que si empezáramos a sacarlas del lugar donde están enterradas, nos daríamos cuenta que la raíz de todos estos problemas o la raíz de todas estas carencias es que no tenemos mucho o no tenemos el suficiente liderazgo espiritual para las masas, para la gente y las multitudes que están a nuestros alrededores. Así que hablando muy particularmente acerca de la intercesión, las personas que han sido llamadas a la intercesión también, con toda seguridad puedo decir, han sido llamadas a ser líderes espirituales de esta generación y de las personas que nos están rodeando. Están ocurriendo muchísimas cosas en las iglesias. Están sucediendo muchas cosas, pero al final del día, cuando el humo se disipa, cuando intentamos deshiervar y llegar a la raíz o a la profundidad de todo esto, nos vamos a seguir encontrando con que los corazones de la gente están lejos de percibir la eternidad y lejos de desear permanecer en las cosas que son eternas. ¿Por qué sucede esto? Porque simple y sencillamente no hay un liderazgo que esté motivando, no hay un liderazgo que esté llevando y no hay un liderazgo que sobre todo esté abriendo camino para vivir un estilo de vida así. Así que la razón principal de esta falta de espiritualidad o la razón principal de la falta de estos líderes espirituales se debe a que nos seguimos rehusando a aceptar los valores cristianos básicos que han sostenido y que seguirán sosteniendo a la iglesia a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es la oración, es la persistencia y es la fe. La oración, la persistencia y la fe. Si la iglesia estuviera anclada, si como iglesia estuviéramos aferrados a estos tres valores, a estos tres principios, a la oración, la persistencia y la fe, muy seguramente nosotros estaríamos experimentando una situación distinta como iglesia. ¿Recuerdas que estuvimos estudiando Lucas 11 y el Señor Jesús les enseñaba a sus discípulos estas tres cosas? Hay que orar, hay que tener comunión con el Padre, pero hay que ser persistentes en esta oración, hay que ser persistentes en esta búsqueda y a la vez hay que tener la fe suficiente para mantenernos en esa persistencia hasta alcanzar, hasta reclamar o hasta extraer del Señor lo que hemos estado buscando. Mira, muchas veces como iglesia puede ser que tengamos el pan, puede ser que el Señor nos haya dado el pan, pero como no somos lo suficientemente espirituales o no estamos lo suficientemente fuertes en el Señor, somos incapaces de discernir y de tomar este pan y darlo a otros y compartirlo a otros. Así que no me dejarás mentir, las iglesias se han llenado de tantas actividades sociales, las iglesias se han llenado de tantas actividades y dinámicas, se han preocupado tanto por las cuestiones visuales, se han preocupado tanto por las cuestiones que quizás se puedan medir y se puedan cuantificar humanamente hablando, pero hemos dejado a un lado los temas que son importantes como la oración, como la fe, como la persistencia, como buscar al Señor. A veces tenemos cualquier clase de programa social y tenemos cualquier clase de actividad social y tenemos nuestras reuniones cuando son fiestas llenas, tenemos nuestras reuniones cuando son convivios llenos, pero nuestras reuniones de oración están vacías. Nuestros espacios donde invitamos a la gente a venir y buscar al Señor siguen estando vacíos. Y nos damos cuenta que como iglesia hemos fracasado o no hemos entendido que estos tres principios fundamentales son los que han sostenido a la iglesia y pueden seguir sosteniendo a la iglesia aún en medio de estos tiempos. Así que hay un llamado fuerte de parte de Dios para que se levante el liderazgo espiritual
que aprenda y que sepa vivir en estos tres principios y que no solamente los conozca y no solamente viva en ellos, sino que empiece a empapar y empiece a guiar a otras personas a vivir en estos tres principios que son básicos: la oración, la persistencia y la fe. La oración, la persistencia y la fe son totalmente necesarios para que nosotros podamos responder al llamado de Dios de una forma eficaz y para que como iglesia podamos plantarnos de una forma poderosa delante del Señor. Así que es importante detenernos a considerar todo esto y es importante que nosotros estemos atentos en medio de este llamado. Así que hay un llamado profético. Ahora se está invitando, o el Señor está llamando al liderazgo de la iglesia a tomar o a presentarse en el lugar de oración, específicamente para orar, para ser llenos del conocimiento del Señor, y orar para ser llenos del Espíritu Santo, para que la iglesia pueda experimentar y pueda vivir en el poder del Espíritu Santo, porque al final del día no es nuestro poder, al final del día no son nuestras virtudes, al final del día no son nuestras capacidades, sino es el poder de Dios obrando y operando a través de nosotros. Pero a veces nos hemos preocupado por perfeccionar tanto nuestros talentos, por perfeccionar tanto nuestras habilidades, por perfeccionar tanto nuestras fortalezas, que nos hemos olvidado de que quien opera a través de nosotros es el Espíritu Santo. Así que quizás esto encienda focos de alerta en nuestra vida y nos haga entender que más importante que cualquier preparación humanamente hablando posible, nosotros debemos de prepararnos espiritualmente y buscar la llenura del Espíritu Santo para que entonces podamos levantarnos como esos líderes y como esas guías espirituales que en estos tiempos no solamente la iglesia, sino este mundo está demandando de nosotros. Pero parece ser que nos negamos a obedecer el mandato y el llamado del Señor que Él nos hace a permanecer en Él. Parece ser que seguimos resistiéndonos, y entonces al resistirnos a permanecer en el Señor y al resistirnos a no escuchar al Señor, fíjate lo grave y lo peligroso de todo esto, y es que nosotros le estamos cerrando la puerta a nuestras siguientes generaciones que vienen con tanta fuerza y que vienen con tanto empuje y que vienen con tanto deseo de experimentar a Dios, pero no lo hacen. Y al final desisten y se desaniman porque hubo una generación de adultos encima de ellos que se dedicó a apagarlos, que se dedicó a no motivarlos y que se dedicó a no buscar abrir la puerta para esa siguiente generación. Yo creo que nosotros como iglesia local lo vivimos y muchas iglesias lo han vivido y se sigue viviendo. Traemos una generación pujante detrás de nosotros. Hay o hubo o tenemos tantos jóvenes con un deseo y con una pasión, un fuego por buscar a Dios, por servir al Señor, por encontrarse con Él, pero ellos se topan con líderes, con autoridades, con padres, con un corazón tan frío, tan apagado, que lo que terminan haciendo es cerrar y es estorbar ese deseo de crecer en el Señor. Por eso es importante que hoy entendamos esto y que haya gente que esté dispuesta a levantarse como un referente, a levantarse como un líder espiritual en medio de estos tiempos donde la gente está apagada, donde la gente no tiene un deseo de buscar al Señor ni crecer en el conocimiento de Él. Mira, vamos ahí a Mateo 23, que es con lo que empecé hablando. Mateo 23, versículo 13. Fíjate la gravedad de esta denuncia que el Señor Jesús está haciendo. Mateo capítulo 23, versículo 13. Dice así la escritura. La voy a leer en una traducción viviente. Dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues ustedes les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entran ni tampoco dejan que los demás entren. Y quizás esto cae como un balde de agua fría sobre muchos de nosotros, pero aquí hay una denuncia muy fuerte que el Señor Jesús está haciendo en contra de los fariseos. Yo creo que ninguna acusación en contra de ellos es más atemorizante que la que el Señor Jesús está haciendo aquí sobre ellos, de aquellos que sirven como piedra de tropiezo o que cierran la puerta para que ni ellos entren ni los que vienen detrás de ellos puedan entrar y experimentar el reino de los cielos. Y es que lo que el Señor Jesús está diciendo es que Él está diciendo que una característica de un verdadero líder espiritual
es que un verdadero líder espiritual debe estar ahí para abrirte la puerta del reino del cielo, para abrir la puerta y las multitudes puedan pasar y las multitudes puedan encontrarse y experimentar verdaderamente a Dios y experimentar su reino. Es grave lo que estoy hablando y espero que no te desconectes, no solamente literalmente de la transmisión, sino de lo que estamos hablando, que no te distraigas, porque debería de recaer el peso sobre nosotros de lo delicado que es esto que estamos mencionando. No podríamos permitirnos el ser esa clase de líderes que ni siquiera nosotros entramos al reino de los cielos y tampoco permitimos que los otros entren, que los otros experimenten el reino de los cielos en casa. Jesús estaba defendiendo esto. Él estaba diciendo que una verdadera característica, como ya lo mencioné, de un verdadero líder espiritual, de una verdadera guía espiritual, es que un líder espiritual es alguien que abre las puertas del reino de los cielos para que los que vienen detrás de él puedan entrar. Así que aquí hay un buen descriptivo que nos permite localizar y entender si los líderes que estamos teniendo dentro de nuestras iglesias o dentro de nuestros hogares o dentro de nuestros círculos de fe son líderes que están número uno, están pagando el precio para que esa puerta esté abierta, y número dos, nos están dejando entrar a nosotros a través de esa puerta. Y si por alguna razón hemos sido de los que han estorbado esa puerta o hemos cerrado esa puerta, yo creo que hoy es un buen día para detenernos y considerar el peso y la gravedad de lo que hemos hecho y pedirle perdón al Señor. Y número uno, comprometernos a nosotros mismos, entrar por esa puerta, pero número dos, dejar y impulsar y empujar a todos los que vienen detrás de nosotros para que ellos puedan experimentar el reino de los cielos. Mira, los líderes que fueron y que van a ser pioneros en acceder al reino de los cielos y mantener una puerta abierta, lo han logrado y lo van a lograr y lo van a seguir logrando a través de la intercesión. ¿Y cómo hacen esto? Bueno, cuando ellos ponen su vida por los demás, cuando ellos se entregan a sí mismos para que muchos puedan experimentar las bondades más grandes de Dios. ¿Qué significa esto? Que no cualquiera lo hace, no cualquiera paga el precio, no cualquiera se compromete con su vida, con su ser, con su tiempo, con su cansancio, para que otros puedan experimentar el reino de los cielos. El himno o el canto que habla acerca de Jesús como pescador, tiene un verso que me encanta mucho y que hasta el día de hoy taladra mi corazón, y es una frase que prácticamente dice esto, dice que mi cansancio le pueda dar descanso a otros. Es decir, que mi esfuerzo y que mi empeño, aún mi desgaste, pueda hacer que otros puedan tener paz, y que mis manos puedan servir a otros, y un amor que quiera seguir amando. Es un himno que es precioso en toda su letra. Pero bueno, hay una forma en la cual nosotros podemos abrir esa puerta. Si tú estás escuchando todo esto y estás considerando el peso y estás sintiendo un fuego en tu corazón de decir, creo que yo cerré por mucho tiempo esa puerta, o creo que Dios me está llamando a ser de los que abren esa puerta. Mira, la puerta se abre de una sola manera, y se logra por medio de luchar y orar fervientemente y estar dando sin parar, sirviendo sin parar hasta que esta puerta se abra para traer avivamiento en medio de nuestra gente. Así que es un trabajo que, número uno, no necesitas tener un puesto o un título de líder para hacerlo. Es algo que tiene que nacer en el corazón de Dios y que tiene que llamarte y tiene que empezar a quemar tu corazón. Cualquiera podríamos o podemos ser o convertirnos en líderes espirituales de esta generación, y no necesitamos un título para hacerlo. Necesitamos un corazón apasionado y necesitamos ese deseo ferviente de abrir esa puerta todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, para que la generación que viene detrás de nosotros pueda experimentar la presencia de Dios y pueda sentirse contenta de conocer al Señor. Mira lo que dice Colosenses 4, versículos 2 y 3. Dice así la Escritura: perseveren en la oración y velen en ella con acción de gracias. Oren también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Está hablando el apóstol Pablo, y él entendía que la única forma en la cual estas puertas, las puertas del reino de los cielos, o las puertas a las cuales se puede acceder al reino de los cielos, se puede lograr a través
de la oración y a través de la intercesión. Mira lo que dice Isaías 22:22. Dice, y yo pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y él cerrará y nadie abrirá. Y mira lo que dice Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú atares o ligares en la tierra será atado o será ligado en los cielos, y todo lo que tú desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este texto, cuando lo leemos muy superficialmente, parece ser que el Señor nada más le está diciendo esto a Pedro, pero el Señor le estaba diciendo esto a la suma de los discípulos que en ese entonces representaban a la iglesia, y lo que el Señor Jesús está diciendo es que a la iglesia le ha sido entregada las llaves del reino de los cielos, particularmente a los líderes, a los que están al frente, a los que son cabeza. Y somos responsables de que esa puerta esté abierta o de que esa puerta esté cerrada, para bien o para mal. Somos responsables de que haya cosas que estén siendo atadas en la tierra y sean atadas en los cielos. Y somos responsables de que haya cosas que estén siendo desatadas en la tierra para que sean desatadas en los cielos también. Así que hay un gran peso y un gran sentido de responsabilidad que recae sobre nosotros. No solamente es un sentido de privilegio, pero me atrevo a decir que juntos o que ambos nos permiten experimentar en plenitud este reino de los cielos que es maravilloso. Así que los líderes en el cuerpo de Cristo son valorados por su habilidad y por su disposición para abrir puertas en el mundo espiritual y para que un mar de gentes y una multitud de gentes puedan cruzar a través de ella. Mira, cualquier líder puede mantener entretenida a su gente. Cualquier líder puede mantener emocionada a su gente con mensajes verdaderos o no tan verdaderos. Cualquier líder puede mantener manipulada a sus personas, a su gente. Pero son muy pocos los líderes los que realmente logran mantener una puerta abierta para que su congregación, para que su gente crucen a través de esa puerta y puedan experimentar realmente a Dios de una forma veraz y de una forma verdadera. Y yo estoy seguro que el Señor te está llamando y Él está poniendo un fuego ahí en tu corazón y Él está llamando para que tú te levantes como ese líder, el líder en tu casa, el líder de tus hijos, el líder de tu colonia, el líder de tu familia, el líder de tu iglesia, el líder de tu grupo de jóvenes, el líder de tu grupo de damas, y que te levantes como alguien que está dispuesto a tomar esa llave del reino de los cielos y abrir esa puerta para que otros puedan venir y cruzar a través de ella. Hemos mencionado ya el tema de los fariseos, y es que los fariseos, ellos fueron reprendidos porque estaban cerrando la puerta al no entrar ellos mismos y al no permitir que otras personas entraran. Así que debemos de considerar cuál es el peso de este llamado y de este compromiso. Ellos estaban controlando, los líderes de Mateo 23 estaban controlando y estaban manipulando a las personas. Las mantenían entretenidas y quizás muy contentas y quizás muy devotas, pero no les estaban permitiendo experimentar y entrar al reino de los cielos. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Este control y esta manipulación por parte de los líderes que sucedía en Mateo 23, tristemente hasta el día de hoy sigue sucediendo en nuestros días. Así como los fariseos utilizaban a la gente para satisfacer su propia visión, para satisfacer sus propios planes, en vez de ayudarles y guiarlos hacia su llamado como redimidos, eso sigue existiendo el día de hoy con muchos líderes que han tenido a su cargo la oportunidad de predicar el evangelio de Cristo y no lo han hecho. Yo no entiendo cómo hay personas que teniendo la oportunidad de predicar desperdician gran parte de su tiempo hablando acerca de sí mismas o hablando de un montón de cosas que no glorifican a Cristo. Es terrible que eso siga sucediendo aún en estos tiempos en medio de la iglesia. Y sabes que tú como congregante, tú como oyente, deberías de exigir o deberías de buscar otro espacio donde realmente se te esté compartiendo a Cristo, donde realmente se te esté llevando el evangelio de gracia y el evangelio de verdad a tu corazón y al corazón de los otros. Mira lo que dice Jeremías 5, 30 al 31. Jeremías capítulo 5, versículos 30 al 31. Dice así la porción. Dice, algo terrible y espantoso ha sucedido en este país. Los profetas están dando profecías falsas y los sacerdotes gobiernan con una mano de hierro.
Peor todavía, a mi pueblo le encanta que sea así. Ahora bien, ¿qué harán ustedes cuando todo esto llegue a su fin? Lo voy a volver a leer porque es pesado esto. Jeremías 5, versículos 30 y 31. Dice así: algo terrible y espantoso ha sucedido en este país. Los profetas están dando profecías falsas y los sacerdotes están gobernando con una mano dura, con una mano de hierro. Dice, pero todavía a mi pueblo le encanta que esto esté sucediendo, que esto sea así. Dice, ahora bien, ¿qué harán ustedes cuando todo esto llegue a su fin? Y es que yo siempre he dicho que el problema de que existan tan malos líderes o tan mala gente al frente ni siquiera son ellos ni sus propuestas, sino es el pueblo, es la gente que los sigue y que los estimule, que los aplaude y que los exalta, porque la gente al final del día decide qué líderes quiere tener. Así que es importante que nosotros como cristianos realmente estemos comprometidos con la verdad, con conocer la escritura y seamos capaces de exigir y seamos capaces de buscar el alimento apropiado y el alimento justo y necesario para nuestro crecimiento y el desarrollo de nuestra familia y nuestra gente. No es posible que tengamos quizás años de cristianos y estemos buscando espacios o lugares donde nos mantengan entretenidos. Es parte de nuestro trabajo el estar comprometidos con esta verdad y hacer que esa puerta sea abierta para la generación que viene detrás de nosotros. Esto es parte de nuestro trabajo. Dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 29, cuando habla Juan el Bautista muy particularmente acerca de su labor o su relación con Jesús, él dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, el que está a su lado y le oye, él se goza grandemente en la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo cumplido, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, a él le conviene crecer y a mí el ser disminuido. Este texto es muy interesante porque la gente estaba empezando a seguir a Juan y lo seguía mucho. Y Juan dice, no se trata de mí, se trata de Jesús. Tienen que verlo a él porque no se trata de que yo crezca. Un verdadero líder que esté al frente de nosotros o que esté al frente de la iglesia, se va a hacer pequeño y se va a reducir a sí mismo para que el Señor Jesucristo pueda crecer. Y cuando alguien venga e intente ponerle a él en un lugar de privilegio, un verdadero líder va a tomarte y te va a llevar a Cristo y te va a llevar a que tú conozcas a Cristo. Y nosotros necesitamos esta clase de líderes. No solamente estoy diciendo que tienes que buscar tener esta clase de líderes, sino te estoy diciendo que tú tienes que buscar ser esta clase de líderes en estos tiempos que son peligrosos, en medio de una situación donde el cristianismo acá en el occidente está siendo muy afectado por doctrinas o corrientes muy curiosas como la prosperidad y todo este tipo de situaciones. Porque sabes que las puertas del reino de los cielos se abren cuando los hombres y las mujeres buscan y se encuentran con Dios. Siguen a Jesús y ponen su vida para que los que están debajo de ellos puedan llegar a cumplir lo que Dios desea, intimidad y compañerismo con toda su gente. Bien dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que aquel que da su vida por un amigo. Así que sí, son textos hermosos que hablan acerca de Jesús y lo que Él hizo, pero también son textos que nos retan y son textos que nos suben el estándar, por decirlo de alguna manera, y son textos que nos invitan a nosotros también dar nuestra vida por los amigos. Sería muy mediocre de nuestra parte decir, bueno, es que todo eso el Señor Jesús ya lo hizo, yo ya no lo tengo que hacer. Nosotros también ponemos nuestra vida por nuestra gente para que ellos conozcan, para que ellos experimenten y para que ellos puedan sentir la presencia de Dios a través de nuestro trabajo de intercesión. Así que, bueno, hay un requisito, o somos invitados a tener un corazón como el corazón de los padres de la iglesia en el primer siglo, o en un cierto sentido a tener un corazón apostólico, o somos invitados a empezar a elevar una oración apostólica en medio de estos tiempos. Mira, la revelación de la intercesión consiste en la revelación del reino de Dios y que este reino avance. Es decir, un verdadero intercesor se compromete y entrega su vida para que el reino de los cielos avance. El reino de los cielos descansa, o el Señor ha permitido compartir su reino sobre los actos de servicio de las personas que ponen en su alma el deseo por buscar el bien de los otros hasta el cansancio. Y ahí es que uno puede identificar claramente
¿quién sí tiene un corazón de líder y quién sí tiene un corazón de servicio? Cuando tú ves que alguien entrega su vida hasta el cansancio, cuando tú ves que alguien entrega su vida sin buscar ninguna remuneración y ningún reconocimiento, cuando tú ves que hay gente que está dispuesta a hacer las cosas de forma anónima, sin que nadie lo sepa y sin que nadie le vea, estás delante de un verdadero líder y estás delante de alguien que realmente tiene un corazón de servicio. Apocalipsis capítulo 5 nos enseña que el gobierno descansa sobre los intercesores y Hebreos capítulo 3 versículo 1 nos enseña que debemos de considerar a aquel que es el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra fe, que es Jesucristo, a la hora de servir y trabajar. Así que nosotros, nuestra intercesión debe ser dirigida a Jesús como el autor y el que perfecciona nuestra fe y el que perfecciona nuestro llamado. Jesús nos enseña que la autoridad en esta era, en este tiempo, y principalmente en la era que ha de venir, en la era de los últimos tiempos, es una autoridad que se gana a través de un espíritu de servicio. En este mundo la gente se enseñorea, en este mundo la gente se busca su propio lugar, la gente se pone en alto a sí misma, pero en el reino de los cielos no funciona así. Así que el Señor Jesús nos enseña que la autoridad en esta era y la autoridad en la era que ha de venir, esa posición se alcanza o esa posición se logra a través de un espíritu de servicio. Y nosotros debemos de tener un espíritu de servicio y debemos de tener un corazón de servicio totalmente dedicado y totalmente entregado al Señor. Nosotros debemos de buscar que nuestro corazón arda por abrir esa puerta del reino de los cielos para la gente que viene detrás de nosotros y que nosotros podamos buscarle un mejor camino para que ellos puedan experimentar la presencia de Dios. Mira lo que dice Mateo 20 del versículo 25 al 28. Dice así la escritura en Mateo 20 del versículo 28, dice: ustedes deben de saber que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Dice: mas entre ustedes no debería de ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Creo que este es un tema que habíamos hablado hace mucho, de que el Señor Jesús era nuestro servidor y Él sigue siendo nuestro servidor. Él está a la disposición de cualquier cosa que nosotros necesitemos para servirnos. Y si el Señor Jesús lo sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿cuánto más nosotros debemos de comprometernos para servirle a Él y servir a la gente que viene detrás de nosotros? Necesitamos un corazón dispuesto a servir para experimentar la presencia de Dios en medio de esta generación y entonces podamos experimentar un verdadero avivamiento y podamos experimentar realmente una verdadera visitación del Espíritu Santo en medio de estos tiempos. Juan 18:36, el Señor Jesús afirma y Él dice: mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero como mi reino no es de este mundo, no lo van a hacer. Este texto me encanta porque en un cierto sentido el Señor Jesús está diciendo: si se tratara de pelear, ya habría una multitud de gentes que estaría detrás de mí defendiéndome. Dice: pero el reino no funciona así. Mi reino no funciona como funcionan los reinos de este mundo. Y debemos entender eso, porque a veces queremos llenar del mundo a la iglesia y queremos traer los sistemas de multinivel del mundo a la iglesia. Queremos traer los negocios del mundo a la iglesia, queremos traer las plataformas y las estrategias del mundo a la iglesia, y no hemos entendido que el reino de los cielos y que la iglesia misma no funcionan como las cosas funcionan en este mundo. Se trata de un verdadero corazón de servicio y hay una intención de que los que vienen detrás de nosotros crezcan, y para eso nosotros tenemos que pagar el precio y tenemos que ir más allá y no ser como estos fariseos que no entraban al reino y tampoco dejaban que otras personas entraran al reino de los cielos. Mira, las personas que tienen al Espíritu del Padre en sí mismas, ellos tienen un corazón humilde y nunca están por encima de los demás. Ellos... Se cortó un poquito la transmisión, pero creo que ya volvimos. ¿Me confirman si sí? Si seguimos transmitiendo, si se cayó la transmisión, por favor. Creo que sí. Si estamos transmitiendo.
Es que a mí me apareció un mensaje en mi pantalla de que se había desconectado la transmisión. Si me hacen favor de escribir, si es que seguimos en línea, se los agradecería mucho. Si no, para volver a iniciar otra transmisión. Chispas. ¿Sí o no? Nadie escribe o no llega ningún mensaje. Bueno, si seguimos... ok, ya cayó el mensaje. Gracias, Jessica. Saludos hasta Torreón. Bueno, nosotros debemos de tener un corazón humilde, que no esté por encima y que no se enseñoree de las demás personas. En un cierto sentido, nosotros debemos de servir por medio de nuestro trabajo incansable a los otros. Debemos de entregar nuestra propia vida y todo nuestro ser en un servicio incansable hacia los otros y vivir un ferviente estilo de vida. Escucha bien, estos 3 principios que son importantes. Un estilo de vida de oración, ayuno, servicio, intercesión. Gracias, ya me empezaron a llegar todos los mensajes. Gracias. Mira lo que dice Malaquías capítulo 4 versículo 6. Malaquías capítulo 4 versículo 6. Dice... Gracias. Uy, ¿dónde quedó Malaquías? Aquí está. Malaquías capítulo 4 versículo 6 dice: sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. ¿Qué está diciendo esto? Que nuestro mensaje, nuestro servicio y nuestra labor debería de tener como principal propósito hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Este texto lo leemos a veces de una forma muy romántica y creemos que literalmente la reconciliación entre padres e hijos sí aplica, pero los padres en el Antiguo Testamento siempre fueron Abraham, Isaac y Jacob. Y los hijos pues fue el resto de la nación, ¿no? En un cierto sentido, lo que está diciendo Malaquías es que nosotros debemos, o nuestro servicio, nuestra predicación, nuestra entrega, nuestra devoción, debe de hacer que las personas hagan volver su corazón al Señor, a la fe de nuestros padres. Que el corazón de ellos y su fe pueda volver al Padre y pueda rendirse completamente en el Señor. Así que el Espíritu del Padre puede descansar con la misma facilidad sobre personas de 15 años que en personas de 50 años. El asunto aquí es que los adultos, los que son maduros, los que conocen los caminos del Señor, deben de ser una punta de lanza y deben de abrir una brecha y un camino para que nuestros chicos que vienen detrás de nosotros, ellos puedan experimentar la plenitud y la presencia de Dios. A veces los jóvenes tienen el fuego, tienen el empuje, tienen las ganas, pero a veces no tienen la madurez para asimilar las cosas. A veces permitimos que nuestras emociones gobiernen demasiado nuestra devoción en el Señor. No estoy diciendo que esté mal, está súper bien, es increíble. Yo creo que todo nuestro grupo de jóvenes de la iglesia pasó por eso, pero debe haber momentos en los que debemos de madurar y debe haber momentos en los que haya líderes para guiarnos y para enseñarnos y para instruirnos. Y ahí es importante donde tú como líder y como guía espiritual tienes que permitir que las puertas estén abiertas para que ellos puedan experimentar el reino de los cielos, para que ellos puedan experimentar el reino de los cielos. Así que el Espíritu del Padre se trata de dar la vida por otros por medio de la oración, la fe y la intercesión. ¿Por qué? Porque debemos de buscar y debemos de empeñarnos por dar a luz hijos espirituales al entregarnos completamente al Señor. Así que, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cuál es tu más grande preocupación? ¿Dónde estás poniendo tu corazón? Y sobre todo, ¿cuál es tu meta? No sé si ya volteaste hacia atrás y te detuviste para considerar cuánta gente viene detrás de ti y entonces poder pesar y dictaminar o decidir si nosotros estamos ahí para abrirles la puerta a la generación que viene detrás de nosotros. Mira, vamos a basarnos o vamos a empezar a ver a Pablo, particularmente Pablo, como un padre apostólico, como alguien que literalmente sufrió muchísimos dolores de parto por las iglesias que él pastoreó y por las iglesias que el Señor le permitió abrir. Porque mira,
Pablo regularmente se definía a sí mismo como el padre de las iglesias que él sembró. Esto no es desconocido para nadie, pero sabemos que Pablo jamás hizo esto con arrogancia. Al contrario, el apóstol Pablo siempre decía: yo soy un siervo de Dios por la pura gracia de Dios. Yo soy un apóstol porque Él me llamó a mí, que era de lo peor, y Él me escogió para yo ser el padre de esta iglesia, para yo ser el apóstol de esta iglesia. Y mira, lo que el apóstol Pablo, lo que él hizo al ser el padre de las iglesias, es que aunque sus resultados fueron asombrosos, la verdad no debería sorprendernos, pero la verdadera sorpresa es que el espíritu mediante el cual operó fue el espíritu de Cristo que operó en él. Es decir, lo que en un cierto sentido capacitó a Pablo y lo que también en un cierto sentido respaldó a Pablo fue que él entendió que el poder que operó en Cristo también podía operar en él. ¿Y dónde encontramos esto? En Efesios capítulo 1, versículos 16, 17, 18 y 19. El apóstol Pablo hace una oración apostólica preciosa e increíble que yo tengo años que oro y nunca he dejado de orar esta oración apostólica. Y en una de las frases de la oración apostólica que el apóstol Pablo está haciendo, en una de estas frases el apóstol Pablo está diciendo que él ora para que la iglesia sea capaz de experimentar la super eminente grandeza. Fíjate cómo lo describe la Reina Valera 60. La super eminente grandeza, el super eminente poder de Dios que operó en Cristo para levantarle entre los muertos. Y luego Pablo dice: no se trata de que solamente ustedes lo conozcan y digan wow, qué poder tan grande, sino dice Pablo, ese mismo poder, la supereminente grandeza del poder de Dios que operó en Cristo, opere también en ustedes. Wow. Fíjate bien lo que está orando Pablo, porque Pablo entendió esto, y esto fue lo que capacitó a Pablo, y esto fue lo que llevó a Pablo a experimentar y en un cierto sentido ser el padre de muchísimas iglesias. Y es que Pablo entendió que ese mismo poder que operó en Cristo para levantarlo entre los muertos era el mismo poder que podía operar en él para ser una punta de lanza de muchas iglesias y de muchas congregaciones. Los padres son aquellos que a través de la intercesión y a través de poner su vida entera en servicio dan a luz a hijos espirituales. Así que yo quisiera preguntarte, obviamente esto es una metáfora, ¿no? O sea, no es que literalmente tú seas el padre espiritual de alguien en el sentido de que tú hayas hecho algo por él espiritualmente, todo lo ha hecho Cristo. Pero quizás a ti te ha costado rodillas, quizás a ti te ha costado oración, quizás a ti te ha costado entrega, te ha costado un montón de cosas y podrías considerarte como el padre espiritual de alguien. Y yo quisiera preguntarte, ¿a cuántos hijos espiritualmente has parido, has dado a luz a través de tu servicio, a través de tu entrega, a través de tu cansancio y a través de tu oración? ¿Por cuánta gente has estado dispuesto a clamar de rodillas y estar en la presencia de Dios y llorar y servir y entregarte para que estas personas puedan conocer y puedan experimentar a Dios? Y esta es una pregunta que tenemos que contestar con toda sinceridad, porque entonces tendríamos que detenernos y decir: ¿cuánto tiempo llevo conociendo a Cristo y en cuántas personas he logrado multiplicarme? Y esto podría darnos un gran estándar de cómo es nuestra vida espiritual realmente en Dios. Porque si somos verdaderos hijos de Dios, nosotros deberíamos de estar dando fruto ya, al por mayor. No me refiero a una cosa exponencial y masiva, pero me refiero a que deberíamos de estar buscando que otros conozcan a Cristo y a la vez lo estaríamos logrando. Quizás gran parte de la gente por la cual oraríamos quizás tendría un corazón rebelde que se rehúsa, pero estaríamos alcanzando personas para que conozcan y experimenten a Cristo. Así que un padre espiritual está en el lugar de la intercesión. Un padre espiritual está en el proceso de nacimiento y está acompañando en el proceso de crecimiento de alguien, y todo esto lo logra a través de una intercesión continua hasta que puede preparar a una generación para los asuntos de Dios. Por eso el apóstol Pablo, en todas las cartas que le escribe a sus iglesias, que les dice: no dejo de dar gracias por ustedes y no dejo de orar por ustedes. Algo que me encanta de mi papá es que él, siempre que ve a alguien, sea un fiel congregante de la iglesia o no sea un fiel congregante de la iglesia, una de las cosas que mi papá siempre les dice es: no hemos dejado de orar por ustedes. Y a mí me consta, porque si algo me ha tocado ver a mis papás desde que yo era niño, era
que al buscarlos de mañana o de noche, yo siempre los encontraba de rodillas orando al Señor. Y me consta porque me he topado también con montones de libretas de mi papá donde él anota motivos de oración y peticiones, y siempre ahí hay nombres de personas que a veces yo digo, pero ellos ni siquiera van a la iglesia. O, bueno, así me explico, ¿no? Ellos han tenido un corazón para orar por las personas, así como el apóstol Pablo tenía un corazón para entregarse y orar por la gente. Dice Gálatas 4:19, dice, hijitos míos, por quien yo vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y en un cierto sentido, aunque es una cuestión simbólica o metafórica, el tema de los dolores de parto, también es una cuestión literal, porque es una cuestión que causa cansancio, que causa dolor, que causa desgaste. Y el apóstol Pablo, o sea, literalmente está diciendo, yo sufrí dolores de parto por ustedes como iglesia, y ahora que están medios contaminadones, tengo que volver a orar por ustedes y tengo que volver a sufrir dolores de parto por ustedes, y lo voy a hacer. ¿Y saben hasta cuándo lo voy a hacer? Dice Pablo en Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Así que si quieres asumir un verdadero compromiso delante de Dios y un verdadero compromiso con tu iglesia, te voy a lanzar un reto, y es: comprométete a orar por alguien. No por un día, ni por 2 días, ni por 3 días, por meses, por años, hasta que veas a Cristo formado en él. Comprométete. En serio, porque, o sea, es bien fácil decir, yo formo parte de la iglesia, y yo esto, y yo aquello, shalala, todo es color de rosa, y todo es muy bonito, pero ponte a pensar y ponte a considerar realmente cuánta gente en porcentaje o en proporción al tamaño de tu iglesia o de nuestra iglesia, cuánta gente realmente está comprometida y está entregada a la oración por los otros. Nosotros en la casa de oración no hay reunión de oración en la cual no oremos por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros ancianos, por nuestros adultos, y tomamos la escritura y empezamos a declarar la escritura sobre la vida de ellos. Y yo te invito a que tú te comprometas a lo mismo, hasta que sufras, hasta que tengas dolores de parto, hasta que en medio de tu oración tú experimentes un dolor agonizante, y en un cierto sentido experimentes el dolor que el Señor siente por ver a sus hijos descarriados, porque a ese nivel de oración deberíamos o tendríamos que orar. Yo no sé si tú has experimentado tiempos de oración así, tiempos de oración que te derriban, tiempos de oración donde hay un dolor tan fuerte en tu corazón por ver a tus jóvenes, o por ver a tus adultos, o por ver un matrimonio dañado, desgarrado, destruido, y entonces está ese dolor tan incesante en ti que a veces ni siquiera hay palabras para orar y solamente hay llanto, pero aún así sabes que estás peleando, que estás luchando por ellos en la presencia del Señor, y sabes que estás haciendo lo correcto. Y entonces están esos dolores de parto, están ese sufrimiento, ese cansancio, ese desgaste por ver la gloria de Dios y por ver a más personas cruzar esa puerta del reino de los cielos. Pablo sabía que ya sea que él estuviera de rodillas en una cama o en una celda, o viajando de una ciudad a otra, él podía cambiar el futuro de sus iglesias a través de la intercesión. Pablo sabía eso. Y entonces Pablo, no importaba la distancia, lee sus cartas. A veces él estaba extremadamente lejos de la iglesia en la que le escribía, pero Pablo sabía que a través de sus cartas él podía expresarles que él seguía orando y que él seguía clamando al Señor. Y si no me crees, ponte a leer las cartas de Pablo. No hay ninguna carta en la cual él no diga: estuve orando, estoy orando y seguiré orando por ustedes. Porque no hay otro secreto. ¿Quieres una iglesia que esté creciendo? ¿Quieres una iglesia que sea sana? ¿Quieres una iglesia que sea saludable? ¿Quieres una iglesia que, a pesar de los falsos hermanos, a pesar de los lobos rapaces vestidos de oveja, a pesar de tantas falsas doctrinas, si tú quieres una iglesia que se mantenga y que se permanezca sana en medio de estos tiempos difíciles, necesitas orar? Más que un ministerio de alabanza profundo, y más que un gran predicador, y más que un gran orador, y más que buenos programas educativos, la iglesia se mantiene y se sostiene con oración. Eso es lo que sostiene realmente una iglesia. Y entonces nosotros debemos de comprometernos y levantarnos como esos intercesores apostólicos, como Pablo y como los otros discípulos de los cuales vamos a hablar más adelante,
y clamar al Señor para que Él nos visite. Mira lo que dice Primera de Corintios 4, versículos 14 al 15. Primera de Corintios 4, versículos 14 al 15. Déjame te lo leo en una versión un poquito más moderna, nueva traducción viviente. Dice: no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Y sí, definitivamente, si tú te pones a estudiar a la iglesia de Corinto, tenía sin fin de maestros, a tal grado que en el capítulo 1 el apóstol Pablo los amonesta bien machín, porque ellos ya estaban, no, que yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de este, yo tengo el bautismo de aquel, y Pablo tiene que cambiar, que pararles todo su rollo y decirles, aunque ustedes tienen un montón de maestros, tienen un solo Padre espiritual, y soy yo, y yo estoy comprometido con ustedes. Y en un cierto sentido la iglesia de Corintio tenía tantos maestros y había venido tanta gente a endulzarles el oído y a decirles que Pablo no era capaz ni suficiente de pastorearlos, que la iglesia estaba determinada a echar fuera a Pablo. Hace un año o 2 años prediqué acerca de esto en una celebración que tuvimos en la iglesia, acerca de las crónicas de un pastor herido. Y hablábamos particularmente de cómo la iglesia de Corintio, que fue una iglesia que fundó Pablo, después le estaba dando la espalda a Pablo y lo estaba mandando hacia un lado. Y entonces Pablo escribe esta carta y él les dice, yo, aunque tengan un montón de maestros, yo soy su padre, yo no los voy a dejar, yo no los voy a abandonar y yo no voy a dejar de estar orando por ustedes. Ese es el compromiso al cual nosotros hemos sido llamados. Quizás alguno de tus jóvenes o alguno de tus vecinos o alguien que el Señor puso una carga en ti por él, ya ni se congrega o se cambió de iglesia o lo que sea. Eso no importa. Sigue orando y sigue clamando. Algún día ellos se van a experimentar la presencia de Dios. Ellos van a experimentar la presencia de Dios. Así que las circunstancias de ahora son las mismas que de entonces. Hay miles de ministerios y todos van a todos lados, pero no hay casi nadie criando a la siguiente generación. Mira, es súper fácil hacer congresos, es súper fácil hacer eventos, es súper fácil traer buena música, es súper fácil. La gente tiene energía y tiene ganas para hacer todas esas cosas. Pero yo quiero ver a la gente comprometida semana tras semana educando, formando, orando. Ahí es donde realmente se conoce una iglesia. Cuando conocimos la casa de oración, y algunos de los jóvenes que están en la iglesia no me dejarán mentir, cuando conocimos la casa de oración, yo les dije, vamos a dejar de preocuparnos por hacer eventos o tener eventos de jóvenes y vamos a dedicarnos a orar y a crecer en la escritura. No hubo ninguna reunión de jóvenes en la cual no tuviéramos un tiempo de predicación. A veces querían ir al cine, a veces querían convivir, a veces querían ir al parque, a veces queríamos ir a jugar, pero no hubo una sola reunión de jóvenes en la cual nos reuniéramos y no hubiera predicación. Siempre hubo predicación. Pudo haber carencia de todo lo que tú quieras, pero siempre hubo una exposición a la palabra. Y hoy puedo decir con orgullo y con alegría que muchos o la gran mayoría de todos esos jóvenes, aunque quizás muchos de ellos ya no sigan en la iglesia, aún tienen un corazón para amar y servir al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque en su juventud ellos fueron expuestos a la palabra de Dios, porque en su juventud estuvimos orando por ellos y ellos fueron capaces de crecer y experimentar a Dios en medio de todo. Así que ahí se conoce una verdadera iglesia, ahí se conoce un verdadero líder, no en alguien que tenga una visión para hacer cosas grandes en un sentido masivo, sino alguien que tiene una visión para comprometerse en el diario andar, en el diario vivir, para formar y forjar el corazón de las personas. Parece ser que ya esto se convirtió en lo que callamos los líderes y lo que callamos los pastores, pero de eso se trata, y esta es la razón y es la esencia de todo esto. Los padres espirituales, iglesias, son muy pocos. Los verdaderos padres espirituales se multiplican a sí mismos. Y yo espero que tú estés dispuesto a forjar en ti el ser un padre espiritual de muchos y el forjar eso en otros también. Mira lo que dice Juan 12:24. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho, mucho fruto. Así que les invito a
a que si ustedes realmente sienten un corazón que arde por este tema, les invito a que si ustedes tienen un corazón que ha entendido todo esto y el Espíritu les está guiando y está empezando a incomodarlos, se comprometan a ser padres de esta generación. No necesitan un título, no necesitan ser pastores, no necesitan ser maestros, no necesitan ser líderes de una célula, no necesitan ser líderes de un grupo de damas, no necesitan ser líderes de un grupo de jóvenes. Necesitan un corazón dispuesto a orar, dispuesto a pararse en la brecha, dispuesto a clamar, a interceder, a ser incesante, hasta que puedan experimentar a Dios y puedan guiar a otros a cruzar esa puerta y ellos también puedan experimentar a otros. Creo que ya terminé. Va a haber una segunda y tercera parte de este tema porque el liderazgo apostólico es fundamental y es necesario en la vida de la iglesia, pero me quiero quedar con esto y quiero invitarte a orar. Quiero que si crees que esto ha sido de bendición para ti y para otros, lo puedas compartir y podamos juntos empezar a buscar o levantar una generación en medio de estas carencias. Empecé hablando acerca de eso, ¿no? Que hay mucha carencia de líderes espirituales en este tiempo. Hay líderes para el desorden, hay líderes para la fiesta, hay líderes para echar un palomazo de música, hay líderes para un montón de cosas, pero necesitamos líderes espirituales. Necesitamos gente que haga volver el corazón al Señor. Y ese es un reto grande. Y yo te invito a que lo tomes con toda la responsabilidad que eso implica y el compromiso, que lo tomes. Y tú verás que el Señor no se queda con las manos vacías. Y tú verás la gloria de Dios. Y la generación que viene detrás de ti también verá la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad de compartir todo esto. Te pedimos que nos des un corazón como el de Pablo. Te pedimos que nos dejes experimentar la supereminente grandeza de tu poder en nosotros. Pero sobre todo que nos des un corazón que persevera. Un corazón que no se cansa. Un corazón que no se detiene para orar, para buscarte, para tener fe y para experimentar lo mejor que tú tienes para esta generación. Señor, en esta noche oramos por nosotros y por los nuestros, por los que vienen detrás de nosotros, por nuestros hijos y nuestras hijas, por nuestros jóvenes, por nuestros hermanos, nuestras hermanas, aún nuestros padres, por nuestros vecinos que hemos llevado a la iglesia. Danos, permítenos experimentar esos dolores de parto y comprometernos para que tu reino crezca y avance a través de la oración y la intercesión. Señor, que tu Espíritu, el cual mora en nosotros, ponga un fuego en nuestro corazón, que no se apague, que no se detenga, hasta ver tu gloria, hasta ver tu reino, llenando esta tierra, llenando a nuestra gente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga mucho y siempre. Les recordamos que hemos reactivado reuniones presenciales los domingos a las 12, los martes reunión de mujeres, los domingos a las 12, los lunes tenemos reunión de oración a las 7:30 todos los días siempre. Esas nunca pararon a pesar de la pandemia. Reunión de mujeres los martes a las 5, reunión de oración los jueves a las 5, reunión de oración los sábados a las 6 de la mañana y bueno, el domingo. Estamos próximos a reactivar nuestros discipulados, así que si ustedes están formando parte del discipulado, quieren formar parte de un discipulado, contáctenos. Estamos viendo aún cuál va a ser la mejor manera de hacerlo, pero queremos hacerlo. Y les invitamos el día de mañana, también estará transmitiendo nuestra pastora y tendremos un tiempo de oración. Si tienen alguna petición, necesidad, pueden hacérnoslas llegar a través de la página de Facebook, los mensajes instantáneos o algún mensaje de texto. Que Dios les bendiga mucho y que Dios les bendiga siempre. Les mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego.